Cuarto, la persecución del gobierno que habían derrocado y un largo etcétera. Esa es la agenda que empiezan a cumplir con Carlos Mesa como presidente, que la desarrollan después con Rodríguez Belcé, y que llega a la elección en la que Evo Morales es electo presidente de la República de Bolivia, pero que de inmediato pone en marcha la suplantación de la Constitución de la República y logra reemplazarla el 2008 con lo que llaman la Constitución del Estado Plurinacional, falsificando el texto constitucional para permitir una asamblea y desconociendo el documento que esa propia asamblea constituyente había elaborado a través de un conjunto de leyes que son del todo nulas y de un conjunto de masacres, porque le quiero recordar que para imponerle a Bolivia la Constitución del Estado Plurinacional hubo una masacre en Sucre, otra en El Porvenir en Pando, otra en Cochabamba o dos en Cochabamba, y la masacre del Hotel Las Américas, que tiene una resolución de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos que señala a Evo Morales y su gobierno como responsables. Así imponen una constitución que es la que rige hoy día en el país, que no es otra cosa que una copia impuesta de los estatutos dictatoriales de Cuba y Venezuela. Si usted compara el texto de la Constitución del Estado Plurinacional, es similar a la que le impusieron al Ecuador con Correa, está en la línea de Venezuela y Cuba, y además fue redactada por los abogados que Chávez y Castro mandaron para ese propósito, los abogados de la Universidad de Valencia de España. En ese contexto se desenvuelve el país en los últimos años, en más de la última década, y cumplen su agenda de octubre. Suplantan la Constitución, la República por el Estado Plurinacional, haciendo desaparecer un conjunto de derechos fundamentales, e instalan básicamente una de las dictaduras satélites del socialismo del siglo XXI bajo el liderazgo de Cuba y Venezuela. Es muy clara la penetración cubana, venezolana, después rusa, china, iraní en Bolivia, que todavía permanece, y construyen sobre eso uno de los dramas más grandes que tiene el país, que es el narcoestado. O sea, Bolivia se vuelve un estado que protege, que produce, que lleva adelante el narcotráfico. Para hacer eso expulsan la DEA, aprueban su propia constitución, desconocen la ley 1008 y crean una ley de la coca diferente, y Bolivia es lo que es hoy día. En el segundo tema, en el tema de los hidrocarburos, también cumplen su propósito y llaman nacionalización a destrozar el sistema de contratos que el país había firmado para mantenerse como la primera potencia gasífera del Cono Sur, que es lo que era. En el 2003 Bolivia le exportaba gas a la Argentina, le exportaba gas al Brasil, tenía el mercado cautivo de Chile y estaba empezando a exportar gas a California, Estados Unidos y al norte de México. Entonces, la nacionalización, entre comillas, consiste en cambiar contratos que tenían la obligación de explorar y de explotar simplemente por la explotación, y matan y se comen la gallina de los huevos de oro, y hoy día no hay gas en Bolivia simplemente porque no se ha invertido el dinero necesario para buscarlo, y aunque lo encontremos hoy día ya no tenemos el mercado. Y el tercer tema es que han hecho de Bolivia un centro del narcotráfico, adelantando una política de sostenimiento y protección del narcotráfico. Hay ejemplos notables: el hijo del Chapo Guzmán accidentado en Santa Cruz pasando clases de aviación, el narcotraficante Marcet, que hace unas semanas ha sido detenido, viviendo por años en Bolivia bajo protección obviamente del Estado, los jefes del Comando de la Capital y del Comando Vermelho, que son los grupos criminales más grandes del Brasil, y un largo etcétera, que pasa por la creación inclusive de una escuela de entrenamiento de terrorismo que llaman la escuela antiimperialista. En ese contexto destrozan la economía. Los primeros años se comen todo lo que la democracia les había dejado, se comen el gas, las reservas de oro, absolutamente todo, y entran en una dinámica de endeudamiento con desarrollismo. ¿Qué es el desarrollismo? Son obras que se ven, teleféricos, caminos, que agradan a la gente, pero que no tienen capacidad de reproducirse, ni siquiera de sostenerse, y que están fundadas en deuda o simplemente en el consumo de las reservas nacionales. Y hoy día Bolivia tiene una crisis económica extraordinaria. Bolivia sigue siendo un narcoestado. Bolivia no tiene capacidad productiva, ha perdido el tema del gas, y Bolivia
ha sido entregada al nuevo presidente hace 5 meses o poco más, al presidente Rodrigo Paz, en un ambiente de esperanza en que todo el mundo quiere que las cosas cambien. Pero el cambio es un cambio muy duro. Para cambiar las cosas hay que restituir la república, para quitarle, para destrozar el sistema, el aparato que se organizó Evo Morales para tener el poder total. Porque yo quiero decirle que cuando impuso la Constitución del Estado Plurinacional, destituyó la Corte Suprema de Justicia, el Tribunal Constitucional, la Fiscalía General, el Consejo de la Judicatura, la Corte Nacional Electoral y un conjunto de otros instrumentos, y los reemplazó por los suyos, que son los actuales, que son instrumentos destinados a la protección de la impunidad, y lo prueba el propio Evo Morales, que goza de plena impunidad. Entonces hay que tomar medidas económicas que son muy duras, porque han acostumbrado al país a las subvenciones, y básicamente hay que terminar con el narcoestado, terminando la republiqueta de la coca y la cocaína en la que Evo Morales se refugia. O sea, la tarea es muy grande. La crisis se ve con claridad. Después de poco más de 5 meses de gobierno, tenemos un gobierno que da mucha esperanza, pero que empieza ya a mostrar los resquebrajamientos de una falta de estrategia para cambiar el sistema, porque lo que hay que hacer en Bolivia es volver a la democracia. No se puede continuar en el sistema de la dictadura y pretender que se puede impulsar el cambio. Entonces, ese es el punto. Hay que mirar la Bolivia de antes de que el socialismo del siglo XXI se apodere del país, y la Bolivia de hoy. Y esa es la diferencia de dónde Bolivia tiene que ir. Ahora, doctor Sánchez Berzaín, una vez que se puso en práctica, se puso en marcha la agenda de octubre y todos los detalles que usted nos ha que nos ha manifestado. Lo he recordado nada más porque todo está en la prensa, ustedes lo han exacto. vivido. En el nuevo gobierno, el nuevo presidente, ¿qué tiempos necesita? ¿Por dónde comenzar? De pronto, usted conoce en nuestro país, la población quiere respuestas inmediatas. Al parecer ha olvidado lo que ha ocurrido en los 20 años y responsabiliza a este gobierno. El tema de combustible, el tema de la economía, no está cumpliendo con su ofrecimiento electoral y han pasado pocos meses. Es una tarea titánica, difícil, tiene un punto de partida, doctor Sánchez Berzaín, por donde se ataca todo este problema o todo lo instaurado a lo largo de estos 20 años. Mire, Rodrigo Paz y su gobierno tienen el gran desafío de ser un gobierno de continuismo del sistema dictatorial o ser un gobierno de cambio que restituya la democracia. Si es un gobierno de continuismo, va a ir muy mal. Ya tenemos la experiencia de doña Yanine Áñez, ¿no? Yanine estuvo en el gobierno casi un año, no cambió nada, aceptó el sistema jurídico, la constitución de la dictadura, la reconocieron como presidente y después los mismos jueces que la reconocieron, la desconocieron y la metieron a la cárcel. O sea, porque el sistema está vigente. Lo que pasa con el presidente Rodrigo Paz es que él ha tomado el gobierno pero no el poder. Tomar el poder quiere decir cambiar ese sistema dictatorial, porque mientras no se cambie, él va a estar con su gabinete de ministros en el Palacio de Gobierno y un poco más, pero no tiene ninguna posibilidad de ejercer el poder real porque está enjaulado, está aprisionado en el sistema que la dictadura ha diseñado. Tiene que romper ese sistema, tiene que patear el tablero. Y patear el tablero es la otra opción, la opción de cambio, que empieza con la restitución de la Constitución de la República, que lo puede hacer con un simple decreto, con un artículo, porque la Constitución del Estado Plurinacional es una suma de falsificaciones y crímenes, que sigue con un no a la impunidad. Rodrigo Paz y su gobierno van a terminar teniendo la culpa de todo si es que no hacen una efectiva identificación y les recuerdan al país quiénes son los que han desgraciado Bolivia y cómo lo han hecho. Ya se han olvidado de la corrupción, por decir algo, de las lanchas chinas o de las barcazas chinas, o de la corrupción para ir a entregar el mar en La Haya, o de 1000 casos de corrupción. Hay libros escritos.
Hay una fundación en Bolivia que ha escrito 4 tomos donde están los casos de corrupción del régimen del socialismo del siglo XXI operado por Evo Morales y por Arce Catacora. Entonces, si el gobierno de Rodrigo Paz no señala a los culpables, sus actos criminales, sus actos delictivos, que incluyen el narcotráfico, el abuso de menores, el enriquecimiento sin causa, la cantidad de nuevos ricos que hay hoy día en el país, si no hace eso, rápidamente él va a terminar siendo el responsable. Y el otro tema es el desmontaje del narcoestado, que empieza con la detención de Evo Morales. El narcotraficante más importante de Bolivia se llama Evo Morales Ayma, y lo sabe todo el mundo. Entonces, ¿por qué el gobierno boliviano detiene por corrupción, cosa que me parece bien, a Arce Catacora, que ya está en la cárcel, pero no captura por una cantidad de crímenes, el más serio, el de alta traición a la patria, vinculado con el narcotráfico, el entreguismo, la corrupción y un larguísimo, etcétera? Yo creo que no hay en el Código Penal un artículo que Evo Morales haya dejado de cometer en los últimos 20 años o más, y ponen a ese señor bajo el control de la justicia. ¿Y sabe por qué no lo hacen? Porque la justicia es de Evo Morales. El sistema de justicia es el de su constitución, con el que suplantó a la República el 2008. Entonces el gobierno debe tener el temor de que si pone a Evo Morales en ese sistema de justicia, es posible que el gobierno pierda y que Evo Morales termine con un héroe y gane la próxima elección, cosa que es muy posible. Doctor. Y es que no se cambia primero el sistema, o sea, o continuismo o cambio, y yo creo que 5 meses ya han llenado la paciencia y han bajado las expectativas del pueblo boliviano, que sigue teniendo esperanza. Yo creo que Rodrigo Paz sigue teniendo una oportunidad, pero para eso necesita un gobierno efectivo, con estrategia y con objetivos claros, y en lo posible un gobierno de unidad nacional. Doctor, buenos días, María René Duchén. Doctor, compartimos muchos criterios, compartimos muchas impresiones, la gente mantiene esperanza, la gente quería de pronto eventos más precipitados, más rápidos, pero usted lo ha mencionado, existe un andamiaje legal que ata las manos. Existe en este momento articuladores dentro del Poder Judicial que hacen en muchos casos impenetrable a la justicia. Y este gobierno no tiene recursos, este gobierno no tiene gente, este gobierno puede tener la intención de cambiar cosas, pero tropieza con muros muy sólidos que se han construido en 20 años. ¿Dónde se empieza? ¿Cómo se descascara estos muros? Se toma el poder, María René. ¿Cómo? Y tomar el poder quiere decir terminar con el sistema jurídico. Okay. Declaran nula la Constitución. ¿La acción se centra en lo jurídico entonces, en lo judicial? No, empieza por el sistema institucional del país. Usted tiene que escoger si Bolivia es una república o es un Estado plurinacional. Para establecer el Estado plurinacional cometieron una cadena de falsificaciones, empezando por la falsificación del 2004, firmada por Carlos Mesa, donde a la Constitución de la República le agrega un artículo que introduce la Constituyente cuando eso estaba expresamente prohibido por la Constitución. Y después, cuando la Constituyente se reúne y es sacada de Sucre y reunida en un cuartel militar en Oruro, manda un texto constitucional, una propuesta que no tenía ni el Estado plurinacional ni la reelección inmediata. Entonces, ¿qué se produce? Se produce el acuerdo entre Evo Morales, Jorge Quiroga, Samuel Doria Medina y Óscar Ortiz, porque estos 3 señores de la oposición tenían la mayoría en el Senado, y fabrican una ley para cambiar ese texto en el Congreso ordinario, y ese es el texto que llevan a la votación y que después de las masacres que he mencionado imponen al pueblo de Bolivia. Todo eso es nulo. Y la Constitución de la República tiene una protección. Es el artículo 31, dice: son nulos los actos de quienes usurpen funciones que no les competen o ejerzan jurisdicción o potestad que no emane de la ley. Desde la ley del 2004, pasando por la ley que aprueba el texto de la llamada Constituyente, la convocatoria al referéndum para aprobar la Constituyente y la promulgación de la Constitución del Estado Plurinacional, todo es nulo. Si usted lo declara ejerciendo el poder desde la Presidencia de la República, repone la Constitución de la República y, así como hizo Evo,
por arte de magia, de un día al otro, cesó la Corte Suprema, cesó la Fiscalía General, cesó el Tribunal Constitucional de la República, terminó con la Corte Nacional Electoral. Así se acaban en ese momento lo que hoy día se llama el Tribunal Supremo de Justicia Plurinacional, el Tribunal Constitucional Plurinacional y todas esas entidades que han suplantado la democracia en Bolivia. Si no empieza por eso, no tiene nada. ¿Por qué? Porque cuando vaya a ejercer el poder, la justicia de la dictadura lo va a oprimir. Y un día lo va a encarcelar, como ha hecho con Yanine. Ahora, Evo Morales, el masismo, tenía calle, hablando en términos políticos, ¿verdad? Tenía calle y tenía dinero y movilizaba como y cuanto quería, al punto de establecerse pues un régimen dictatorial. ¿Puede este gobierno, con la fragilidad que tiene, por cómo se ha recompuesto el sistema político, hacer frente a movilizaciones? Mire que ahora se vienen armando dos bloques, ¿verdad?, que han roto diálogo con este gobierno. Este gobierno no tiene calle. La palabra no es puede, la palabra es debe. Pero porque el gobierno está para gobernar. Él tiene un mandato, debe hacerlo. Y debe hacerlo, como le estoy diciendo, por otro mecanismo. Tiene que romper la estructura de la dictadura. Y si no, tiene que convocar un gran acuerdo nacional para hacerlo. Y si no, mejor que se vaya, que se quede antes de que lo echen. Porque lo que va a pasar es que este gobierno va a terminar teniendo todas las culpas de la dictadura y va a facilitar que con aire de gloria el dictador Evo Morales sea proclamado y gane la próxima elección. Si usted se fija el resultado de las elecciones subnacionales de gobernadores y alcaldes y suma toda la manipulación que Evo Morales ha hecho con el MAS, sin el MAS, tiene aproximadamente el 40% del respaldo de votos. O sea, la fuerza política más importante es la que manipula el dictador Evo Morales, que está en la impunidad. Métanlo preso. Ahora dicen, tenemos miedo o deben tener miedo a un levantamiento popular. No es un levantamiento popular, es un levantamiento mafioso. Porque Evo Morales es el jefe del grupo criminal más importante que ha detentado el poder en Bolivia y que todavía detenta el poder bajo dígito, bajo operación, como satélite del sistema cubano-venezolano. Y ahí hay una gran ventaja, María René. El sistema cubano-venezolano se está cayendo. El 3 de enero Estados Unidos ha apresado al dictador Nicolás Maduro, que ahora es el reo Maduro en las Cortes de Nueva York. Y la dictadura cubana está bajo ultimátum de los Estados Unidos, que en cuestión de semanas puede resolver ese tema y se acaba la dictadura cubana. ¿Qué mejor ventaja que esa de que Evo Morales se esté quedando sin el soporte internacional que lo ha fabricado? Porque si no hubiera sido por Cuba y Venezuela, nunca pasaba el golpe de Estado del 2003 y Evo Morales en su vida hubiera llegado a la presidencia. Entonces se está acabando la presión internacional. Hay una lucha mundial contra el narcoterrorismo. El narcoterrorista principal de Bolivia se llama Evo Morales y está impune, no se entiende. Bueno, pero estás en este momento, vuelvo al tema del gobierno. El gobierno no tiene el respaldo necesario, o acaso, y aquí necesito la apreciación de Carlos Sánchez Berzaín, político, o acaso no ha podido generar las alianzas necesarias para encarar este momento que todos sabemos que es muy difícil. Estamos en una multicrisis. Mire, el poder no se pide, no se solicita, el poder se ejerce. Rodrigo Paz tiene un mandato y el mandato fundamental consiste en restaurar la democracia en Bolivia, que trae consigo la restauración de la economía, de la seguridad, la lucha contra el narcotráfico, etcétera. Tiene que ejercer ese mandato. Yo quiero recordarle que cuando Bolivia estaba en una crisis muy parecida o de repente peor que esta, el año 1985, hiperinflación, el doctor Paz Estenssoro llegó al gobierno y era minoría. Él había salido segundo en la elección y ganó la segunda vuelta en el Congreso. Y no tenía mayoría en el Congreso. Y sin mayoría en el Congreso promulgó el decreto 21060 con ese famoso mensaje al país: de la patria se nos muere. Bolivia se nos muere. Y acto seguido buscó el entendimiento e hizo un pacto con la Acción Democrática Nacionalista del general Banzer, que le dio simplemente consistencia para sostener
esos cambios. ¿Qué eran los cambios? El bolsín, la libre contratación, la restauración de la política económica de Bolivia hacia el camino que el mundo había tomado, que es el liberalismo, y después, unos meses después, la lucha contra el narcotráfico con la ley 1008, que son los dos grandes hitos con los cuales Bolivia cambia. Pero Paz Estenssoro ni tenía mayoría, ni era la potencia más grande, ni tenía control de nada, y después tuvo que hacer un estado de sitio, y el país lo respaldó. Entonces, el gobierno se ejerce, el poder es un mandato, y yo creo que lo que hay que entender aquí es que el gobierno, Rodrigo Paz, tiene el gobierno pero no el poder. Después de 5 meses le falta tomar el poder. Pero, sí. Adelante, doctor, ¿por qué estamos hablando de Rodrigo Paz, un político ya con mucha trayectoria, familiar incluso? ¿Por qué considera usted que el actual gobierno no ha concretado este poder, este mandato que usted señala? ¿Temor, susceptibilidad a la reacción que decía María René podría generarse con el conocido bloqueo de caminos, huelga general indefinida, la renuncia de los ministros y otros que ustedes lo han vivido en carne propia? Mire, yo no quiero, eso debería responder el presidente Paz o su gobierno, y yo quiero que le vaya bien a este gobierno, porque si le va bien a este gobierno vamos a ver cambio y vamos a ver la dictadura terminando. Y hay 3 condiciones para que haya cambio en general, que son 3 parámetros que yo he establecido para el cambio en Venezuela, en Nicaragua, en Cuba, y sirve para Bolivia porque todos son dictaduras. Lo primero que hay que hacer es cambiar el sistema jurídico de la dictadura, lo que estamos hablando. Si eso no sucede, usted queda atrapado en sus leyes. Una de esas leyes en Bolivia es, por ejemplo, la ley de la coca. Han suplantado la ley 1008 con una ley de la coca que favorece el narcotráfico. Segundo, lo que hay que hacer es no a la impunidad. Usted no puede hacer cambio con los criminales nuevos, ricos, narcotraficantes, asesinos, torturadores, autores de los presos políticos, de los asesinatos y del exilio, libres. Que no pueden ser juzgados porque son dueños de los jueces. Okay. Tercero, usted tiene que inhabilitar el mecanismo por el cual ese crimen organizado tomó la política. O sea, los tiene que sacar del espectro político, y para eso en Bolivia se necesita un acuerdo, un gran consenso nacional, y sabe, no se gobierna con miedo. Si hay temor de que usted tenga un paro, hay que evitar, hay que dialogar, hay todo, pero en Bolivia eso va a suceder indefectiblemente, porque ese mecanismo que terminó bajo la narrativa de movimiento social, terminó siendo el instrumento del crimen organizado del narcotráfico para tomar, apoderarse del poder, quedarse en el poder y aterrorizar a la gente. Y eso es lo que hay que romper. Yo quiero recordarle, volviendo de nuevo al año 1985, que después del 21-060 tuvo que haber un estado de sitio, hubieron bloqueos, hubieron paros, y la comunidad nacional respondió favorablemente y el país ganó. Quiero decirle que para las grandes medidas de cambio del año 93-94, en el gobierno del presidente Sánchez Lozada tuvimos 2 estados de sitio. ¿Por qué? Porque habían mecanismos de este tipo que son vinculados más al crimen que a la política, que impiden la normalización del país. O sea, eso es una consecuencia que no depende del gobierno, pero para que el gobierno tiene que estar preparado. Y no puede ser el centro del análisis. El centro del análisis es cuál es el objetivo del gobierno, qué es lo que necesita cambiar. Y está claro que tiene que terminar con el sistema dictatorial, que por medio de una cadena de crímenes impuso Evo Morales bajo mandato y bajo redacción de las dictaduras de Cuba y Venezuela. Bolivia sigue siendo un satélite jurídico y todo del sistema dictatorial del socialismo del siglo XXI. Eso hay que romper, y si no lo hace ahora Rodrigo, pagará la consecuencia histórica y vendrá alguien que lo haga, porque eso se tiene que hacer. Ahora, la realidad del país ha cambiado, no estamos en la década de los años 80, hay la irrupción de redes, otro tipo de política, hay otros sectores que han sido incluidos, y adicionalmente el esquema de gobierno del movimiento al socialismo ha generado suprapoderes económicos, ¿verdad?
Tenemos que hablar de la minería ilegal, tenemos que hablar del narcotráfico, del contrabando de hidrocarburos. Hay multimillonarios en esos sectores, gente que no va a querer perder la comodidad de sus ganancias, ¿no? Estos Puro son crimen, los nuevos lo que usted me está actores políticos. describiendo, María René, son operaciones delictivas. Y si el Estado quiere seguir coexistiendo con las operaciones delictivas, de las que además los gobernantes de la dictadura han formado y forman parte, entonces Bolivia va a seguir siendo un narcoestado y va a ser un estado criminal, tomado por el crimen organizado. Eso es lo que hay que romper. Ahora, no es fácil. Hay que rehacer el país, hay que derrotar un grupo criminal feroz, pero que está debilitado porque ya no tiene el respaldo internacional de Cuba y Venezuela, que está en merma. Desde que Estados Unidos detiene al dictador Maduro, el dinero venezolano y el flujo para la subversión y para el soporte del crimen organizado en países como Bolivia ha disminuido trascendentalmente. Pero, por ejemplo, yo no he visto que en ese ámbito el gobierno de Bolivia empiece, por ejemplo, haciendo una evaluación de lo que son las embajadas de Cuba, de Venezuela, de Irán, de China y de Rusia en Bolivia, y nos diga a los bolivianos cuánta gente hay ahí y qué hacen. Porque Bolivia estuvo técnicamente ocupada inclusive en sus organismos de seguridad, que inclusive llegaron a reformar el sistema de identificación nacional por manos de los cubanos y los venezolanos. Siguen ahí. En la Embajada de Cuba sigue habiendo miles de attachés, de diplomáticos. En la Embajada de Venezuela lo mismo. ¿Qué ha pasado con esos? ¿Qué es de los millones de dólares que Bolivia le mandaba a Cuba por una serie de pretextos? Médicos, asesoramiento, educación. La educación en Bolivia está a cargo de Cuba. Revise los textos escolares de los ciclos básico, intermedio, y usted va a ver que los héroes nacionales son Fidel Castro, el Che Guevara, y que no tienen nada y han creado otros héroes vinculados al indigenismo. O sea, hay un cambio trascendental que hay que hacer si queremos tener la República de Bolivia. Ahora, si queremos compartir y coexistir con el sistema de crimen organizado que usted me describe, tráfico de hidrocarburos, tráfico de minerales, explotación ilegal de oro que incluye la liquidación del ecosistema boliviano con mercurio y con otras sustancias prohibidas, narcotráfico, que afecta a la sociedad boliviana. En Bolivia la prevalencia de consumo de droga en los últimos 20 años llega casi al 10%, cuando el año 2003 Bolivia tenía solamente 3.000 hectáreas de coca ilegal y el consumo era de 7 por cada 100.000, el 7 por 100.000, o sea, hay que cambiar y eso cuesta. Bolivia es un paciente en estado grave, Bolivia es un paciente al que han destrozado por todas partes y que hay que ponerlo en terapia intensiva. Y tiene que aparecer un grupo de patriotas, de políticos, y Rodrigo Paz tiene la oportunidad que haga eso. Yo creo que para eso un proyecto de unidad nacional contra el crimen, por el rescate de la soberanía boliviana, de la libertad del pueblo boliviano. Bolivia es un país inseguro, está plagado de bandas criminales. En Bolivia operan desde los carteles de México hasta las bandas brasileras, pasando por la mafia rusa y por grupos criminales como el de Marcet, que ha sido llevado preso a los Estados Unidos. O sea, la situación no puede ser más grave y le agradezco que usted la describa así, pero hay que escoger. Por miedo usted no puede quedarse coexistiendo con el crimen, eso no es una opción. Le agradecemos mucho esta comparecencia en el programa. Quedan muchos temas por conversar. Importante escucharle. Muy amable, muy gentil, buen día. Encantado, María René, gracias a ustedes, muy amable. Gracias.